esta mañana estamos listos para ciertamente recibir a nuestro próximo invitado. Nuestro próximo invitado, el pastor Otilio Román, listo para compartir con nosotros en esta experiencia de hoy y con el pastor Otilio, a la cual le damos la bienvenida en esta mañana. Mire, vamos a estar hablando sobre estos elementos. Ustedes saben que hemos estado hablando sobre el sermón y el pastor Otilio ha estado irvanando un tema muy interesante y muy poderoso. Pero en esta mañana vamos a estar mirando las herramientas y digo, vamos, mucha gente. El pastor Otilio Román va a estar trabajando herramientas muy importantes y herramientas muy pertinentes, específicamente sobre las transiciones en el sermón, las ilustraciones en el sermón, la imaginación utilizada en el sermón y las aplicaciones en el sermón. Así que me parece que vamos a disfrutar de una mañana extraordinaria y ha llegado el tiempo de sentarnos, mire, en la escuelita del pastor Otilio Román. Oye, eso me suena como un intro para ti, pastor, la escuelita con el pastor Otilio Román. Oye, me gusta esto. Bienvenido, pastor. Muy buenos días, Jesús, siempre con tus particularidades que le dan color y le ponen matices extraordinarios a tus actividades y participaciones. Buenos días, Jesús, muy buenos días, muchas bendiciones. Es un honor poder estar aquí nuevamente compartiendo contigo y con tu audiencia un miércoles más y disfrutando de este tiempo lindo que cada mañana, de lunes a viernes, a través de este espacio, Dios nos brinda, ¿verdad?, a aquellos que han sido llamados al ministerio para adquirir, ¿verdad?, esa capacitación, ese adiestramiento. Así que es extraordinario poder estar contigo hoy. Qué bueno, pastor. Y sé que vamos a disfrutar en gran manera esta mañana. Así que a los pastores que toman nota y que están ahí todo el tiempo, como la pastora Eileen Hernández, que no se pierde esta sección y que le saca fotos a las transparencias y que la tiene todo bien puestecito. Y me dice, pastor Semidey, quiero que sepa que desde que he estado escuchando tu sección continuamente con el pastor Otilio Román, mi sermón ha cambiado. Mi sermón es diferente. Me parece que Dios está haciéndolo con ella y haciéndolo con muchos más, también incluyéndome a mí, que sigo aprendiendo a cómo poder predicar de manera más efectiva. Así que, pastor, adelante. Sí, yo creo que estos procesos de adiestramiento son útiles para todos, ¿verdad? Todos somos beneficiados, sin duda alguna. Y no solamente son útiles, son necesarios. Son necesarios para realizar la labor como nosotros sabemos que hay que realizarla. Hoy vamos a mirar dentro de este tema de sermón, crisis en el púlpito. Vamos a mirar algunas herramientas que el predicador puede usar para la construcción de su sermón. Ya hemos establecido que el sermón es una pieza, ¿verdad? Es un discurso que se da en el contexto de una comunidad de fe para establecer algunas enseñanzas y unos principios bíblicos. Y para construir, pues obviamente se requieren unas herramientas, ¿verdad? Y es bueno utilizar algunas herramientas. Hoy vamos a mirar 4 de lo que hemos llamado herramientas del sermón, ¿verdad? Porque la construcción de un sermón, como cualquier otro tipo de construcción, ¿verdad?, requiere el uso de herramientas apropiadas para que tenga efectividad, para lograr sus objetivos. Así que el buen uso de las herramientas apropiadas va a determinar el logro de los objetivos al predicar. Hemos establecido que el predicar apunta hacia algo y apunta hacia alguien. Cuando miramos ese elemento de que apunta hacia algo, estamos hablando de objetivos, estamos hablando de metas. Tiene un fin. Cada vez que yo estoy detrás de un podio para exponer la palabra de Dios. Entonces, para lograr que ese fin sea alcanzado, hoy queremos mirar 4 herramientas que están dentro del sermón, que se usan, que se integran a ese discurso
discurso para que nos ayude a alcanzar las metas, ¿verdad? Número uno, las transiciones. Hablaremos brevemente de las transiciones, las ilustraciones en el sermón, la imaginación y las aplicaciones. Son herramientas propias de un sermón. Así que es nuestro deseo que esta mañana nos podamos trabajar con ellas. Esta tarea de predicar coloca al orador frente a la responsabilidad de organizar todos sus componentes de forma apropiada. Hablando de los componentes que son parte del discurso del sermón. No solo es importante un buen contenido, que eso lo hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo si estamos en el contexto bíblico, ¿verdad? Ese contenido bíblico, sino que toma valor la manera en que ese contenido es organizado, la manera en que ese contenido está redactado dentro del sermón. Así que como parte del sermón están aquellas herramientas que fortalecen la exposición de un mensaje presentado por alguien en un momento dado frente a una audiencia dada. El poder del sermón es proporcional al orden que reina en él. Y solo cuando las partes tienen un designio común, cuando están íntimamente unidas, cuando las partes del sermón están ajustadas correctamente, estas se ayudan mutuamente y se sostiene, ¿verdad? Como las piedras de un mismo arco. Son diferentes herramientas colocadas en diferentes lugares de la construcción, pero todas ellas tienen un fin: sostener, ¿verdad?, lo que es el contenido, lo que es el objetivo del sermón. Así que desde que se comienza a exponer el sermón hasta que se concluye, el sermón debe poseer una armonía de ideas y de pensamientos íntimamente amarrados el uno del otro. Hay unos puentes, ¿verdad?, que se establecen entre unos puntos principales del sermón y unos puntos secundarios. Y esos puentes, esos amarres, esas conexiones entre los puntos principales y secundarios deben ser cuidadosamente atendidos y vigilados en el arreglo del sermón. Incluso es recomendable siempre que una vez yo preparo, construyo las notas del sermón, que ya estoy listo para exponerlo, uno se despegue de ese trabajo que hizo por un momento, por un tiempo, por un rato, y antes de predicarlo regrese a las notas, regrese otra vez al contenido que ya preparó para volver a mirarlo ya como un todo y asegurarse que esas conexiones, que cada herramienta, ¿verdad?, que cada pieza está ubicada en el lugar apropiado para que el sermón tenga esa efectividad. Así que el propósito de arreglar el material ya recopilado no es producir una obra de literatura, es permitir que la idea central del texto bíblico, en este caso, pueda ser expresada de manera ordenada. Recordemos que en cada sermón hay un mensaje de Dios. Ya hemos establecido que el mensaje lo da Dios, pero el sermón es una obra del predicador. El sermón lo construye, lo forma el predicador, y dentro de ese sermón tiene que colocar el mensaje de Dios para que pueda llegar al pueblo, ¿verdad? Así que todo sermón contiene unas herramientas que ayudan al predicador a ser certero en la entrega de ese mensaje. El correcto uso de estas herramientas fortalece el objetivo del predicador y va a permitir a la audiencia captar las ideas de forma más clara. Y ahí hablamos de las transiciones, la ilustración, la imaginación, las aplicaciones deben estar bien ubicadas para que el mensaje de Dios llegue a la audiencia sin ningún tipo de obstáculo. La primera de estas herramientas que miramos hoy son las transiciones, ¿no? ¿Qué son las transiciones en un sermón? ¿Verdad? Son puentes que se colocan entre cada pensamiento del sermón que permiten conectar los mismos de manera ordenada y secuencial.
son esos puentes que me permiten pasar de un punto del sermón a un siguiente punto, ¿verdad? Y me permite pasar de manera ordenada, ¿no? Donde yo termino el primer punto, de allí parto para comenzar el segundo punto. Y ese intermedio que hay entre el primero y el segundo es el puente, ¿no? Una mala transición o la falta de esta, en otras palabras, si no hay puente, eso va a hacer perder el sentido de lo que yo estoy exponiendo y el oyente va a también perder el sentido de lo que está escuchando, ¿verdad? Cuando no hay conexión entre un pensamiento y otro. Así que pueden ser estas transiciones para confirmar lo que ya expuse en el punto anterior, o puede ser para exponer lo contrario a lo que se ha expuesto. Yo puedo estar hablando de un elemento, de una característica negativa de alguien en un punto, y el siguiente punto puede ser una característica positiva de otra persona para contrarrestar lo negativo que mencioné al principio, o viceversa, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, hay algunas frases que yo puedo escribir en mis notas que me pueden ayudar a saber cuándo estoy haciendo transición de un punto a otro. Por ejemplo, una expresión de modo que, ¿verdad? Cuando voy a hacer una transición de un punto a otro punto contrario, puedo utilizar el término sin embargo o el término contrario a esto o por el contrario. Cuando voy a hacer una transición de una característica a otra característica similar, pero tal vez de otro personaje, si es que estoy hablando de personajes, pues entonces puedo utilizar la expresión, por ejemplo, de la misma manera que. Y ahí estoy haciendo una transición donde voy de un tema sobre alguien o algo a un tema similar, ¿verdad? Tal vez utilizando otro ejemplo, ¿verdad? O la expresión además. Estas son expresiones, solo algunas, ¿verdad? Estas frases que están aquí, de modo que, de la misma manera, o contrario a esto, o por el contrario. Estas son expresiones que cuando yo tengo las notas escritas, estamos hablando cuando las notas están escritas, sea en el iPad, sea en la computadora, sea en el celular, los que usan estas herramientas, ¿verdad? A la hora de predicar, sea en los papeles, los que usan todavía el concepto del bosquejo escrito en un papel, o incluso cuando es un sermón sin papeles. Son expresiones que puedo utilizar para identificar las transiciones de uno y otro. En mi experiencia personal, y esto no tiene que ser necesariamente la experiencia de todo el mundo, yo tiendo a utilizar en mis notas estas frases y puedo escribirlas, si las tengo en mis notas, las puedo escribir de un color diferente, con una tinta diferente, con una tinta de color diferente a como estuve utilizando todo el resto o escribiendo todo el resto del sermón, para yo visiblemente saber que me estoy acercando a una transición. Recuerde que yo debo colocar en mis notas, ¿verdad? Como apéndices por ahí cercano dentro de las notas, expresiones, ¿no? Frases. Puedo hacer identificaciones que me ayudan mucho a desarrollar el, el sermón, ¿no? En ese sentido. Aquí tengo un ejemplo de esos puentes, ¿verdad? Esto es meramente un ejemplo. Supongamos que yo estoy predicando sobre X tema. Aquí va el tema. Yo estoy utilizando X texto bíblico para mi sermón y yo comienzo la introducción de mi sermón. Aquí están las notas de mi sermón, de mi introducción. Una vez yo termino la introducción, yo voy a entrar a lo que se conoce como el desarrollo del sermón, lo que son los puntos principales del sermón, ¿verdad? Ya introduje mi tema, ya hice una introducción a mi sermón, así que ahora voy a entrar a lo que es el cuerpo del sermón,
a lo que es el centro del sermón, posiblemente la parte más extensa del sermón, ¿verdad? Que aquí yo lo estoy poniendo como un ejemplo. Este ejemplo que tengo aquí solamente tiene 3 puntos, ¿verdad? Pero es un ejemplo, pueden ser menos, pueden ser más. Lo que quiero hacer con este ejemplo es visualizar cómo son las transiciones. Una vez yo termino la introducción y voy a entrar al cuerpo del sermón, allí tengo que construir una transición, lo que se llama una transición mayor, porque estoy yendo de un punto principal, que es la introducción, a otro punto principal, que es el punto número 1 que yo tenga de mi sermón, cualquiera sea el punto que yo haya identificado, ¿verdad? Así que esa conexión entre la introducción y el primer punto es vital. Ese es esencial, porque las ideas que empiezo a desarrollar aquí tienen que ser conectadas con este punto, que obviamente es el primer punto de sermón. Y esa conexión, esa relación entre el punto de la introducción y el primer punto del sermón es una transición mayor. Eso es un puente. Eso es un puente. Ahora, y note que cuando termino el punto número 1, si en este ejemplo lo termino en el punto número B, ¿verdad? El punto 1 tiene 2 elementos A y B. Una vez termino el B, voy para el punto 2. Aquí hay otra transición mayor entre el punto 1 y el punto 2. Igualmente entre el punto 2, que en este ejemplo termina en la letra C, y el punto número 3. Entre cada punto principal hay una transición mayor y yo tengo que construir un puente. Ahora, no solo hay transiciones mayores, hay transiciones menores. Cuando un punto, y tomamos de ejemplo el número 1, tiene 2 elementos que van a sustentar este punto. Entre el elemento 1, que es el A, y el elemento B, hay una transición menor. Es transición menor porque está dentro de un punto principal. Nótese que también ocurre en el punto número 2, ¿verdad? En este caso hay 3 elementos, ¿verdad? 3 puntos que fortalecen el primer punto o el punto número 2. Así que entre cada uno de estos elementos están lo que se llaman unas transiciones menores. Cuando hablamos de transiciones, estamos hablando en este ejemplo, y hemos querido poner un ejemplo aquí simple y sencillo para que podamos desarrollar ese elemento. Así que esto es lo que tiene que ocurrir de manera secuencial. Estas transiciones se tienen que dar de manera natural y obviamente tienen que deben poseer una relación la una con la otra. Una desconexión en cualquiera de estas transiciones, sea la transición mayor o una transición menor, una desconexión de ideas puede hacer que el objetivo del predicador no se alcance y que obviamente la audiencia de alguna manera pierda, ¿verdad? Pierda conexión. Una vez el predicador capta la atención de la audiencia, obviamente es importante mantener esas transiciones de manera ordenada para que esa atención no se pierda. No olvidemos que estamos en un tiempo donde cualquier cosa es distracción para un oyente. Cualquier cosa es distracción para un oyente. Así que en la manera que mantenemos el material ordenado, las transiciones, los puentes construidos de manera adecuada, eso va a permitir a la audiencia transicionar, porque usted lleva a la audiencia hacia algún lugar. La audiencia, usted está invitando a la audiencia para que vaya de un punto a otro, ¿verdad? Y en ese caminar hay unos puentes que es importante que todo el mundo pase por ellos para que puedan llegar al lugar y al destino final en ese sentido. Así que un segundo herramienta son las ilustraciones. Y de nuevo, aquí estamos trabajando estas herramientas de manera muy básica, ¿verdad? Cada una de estas herramientas tiene unas descripciones mucho más amplias. Aquí, por cuestión de tiempo, lo estamos haciendo de manera limitada. Las ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones en un sermón?
son las ventanas que arrojan luz sobre algo que se va a comunicar. Sirven para aclarar algún punto oscuro o para aplicarlo a la vida cotidiana, ¿verdad? Se puede hacer directa o indirectamente. Las aplicaciones pueden ocurrir mientras estoy desarrollando el sermón. Las puedo ubicar en la conclusión del sermón en ese sentido, porque una buena ilustración puede ser una buena conclusión. Una vez usted ha desarrollado todo el tema del sermón, usted quiere ilustrar el sermón, usted quiere dibujarle unas imágenes a la mente y al corazón de su audiencia sobre el tema que está diciendo. Y ahí entonces es donde una buena ilustración puede ser una buena conclusión. Bryan Chapell decía que las ilustraciones no son tanto para la cabeza, sino para el corazón. Cómo está siendo la palabra que usted está entregando, que estamos entregando en el momento de desarrollar el sermón. Así que, además de explicar, el propósito de las ilustraciones es también motivar. Es motivar a la persona, es motivar al oyente a caminar con usted, a caminar con la palabra de Dios, con la palabra que Dios le ha dado. A encarnar el mensaje de Dios que usted está entregando en esa ocasión. Entonces, ¿qué modelos de ilustraciones, qué ejemplos de ilustraciones podemos utilizar? Por ejemplo, podemos utilizar alguna historia. Puede ser una historia personal, propia mía como predicador, o de alguien que yo haya conocido, ¿verdad? Y que me permita utilizar su historia como una ilustración. Pueden ser ilustraciones de eventos de lo que está ocurriendo, de alguna historia que ocurrió, de eventos que han ocurrido o de eventos que estén ocurriendo, ¿no? Eso pueden ser excelentes ilustraciones. También pueden ser analogías. Las analogías son como unos puntos de comparación, donde usted está comparando, ¿verdad? Ideas, usted está comparando historias, usted puede comparar personajes, ¿verdad? Tanto de la Biblia como personajes que no sean de la Biblia. Puede utilizar incluso relatos de la Biblia como ilustraciones, porque recordemos que la Biblia es historia y ahí hay historia, ¿verdad? Y eso puede ser. Y también las ilustraciones pueden ser ejemplos que usted ponga de alguien. Esa es la expresión por ejemplo. Ahí usted está colocando una ilustración. Los ejemplos lo que va a hacer es que le va a ayudar a la audiencia a aplicar lo que yo estoy compartiendo en ese sentido. Jesús es el maestro por excelencia, utilizando las instrucciones en su mensaje. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, y bueno, desde el verso 25 en adelante, estoy utilizando solo un ejemplo de cómo Jesús integraba las ilustraciones a sus mensajes, a sus sermones. Recuerde que el capítulo 6 del libro de Mateo es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte ocupa 3 capítulos en el libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y en este capítulo número 6, como parte del Sermón del Monte, Jesús está hablando acerca de que el ser humano, la gente, su audiencia, no tienen que preocuparse, no tienen que estar afanados por el día de mañana, no tienen que estar despreocupados ávidamente, ¿verdad? Descontroladamente por cómo van a tener las necesidades personales satisfechas. Y cuando Jesús está hablando de evitar el afán, evitar la ansiedad, obviamente esos son conceptos abstractos. Jesús, para ayudar a la audiencia a entender lo que está diciendo, coloca en ilustración y dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. Él hace uso de la naturaleza. Y en este caso hace uso de del reino animal, de las aves, y plantea que de la misma necesidad que las aves tienen su alimento, sin afanarse, así también. Y en ese capítulo número 6, de ese verso 26 en adelante, sigue utilizando, integrando ilustraciones en esa escritura, ¿no? En otra ocasión más adelante habla la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Incluso utiliza la ilustración de un personaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando le dice, porque os digo que ni a un Salomón, eso es en el verso 29 de este capítulo 20, de capítulo 6, porque os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Compara a Salomón y toda la belleza y la riqueza que tenía Salomón con los lirios del campo. Así que Jesús es un perfecto maestro utilizando las ilustraciones. La tercera herramienta que estamos mirando hoy es la imaginación. Bueno, aquí caminamos sobre terreno un poco más retante, porque teológicamente la imaginación es un término muy difícil. Es muy difícil aplicarlo al concepto de la teología, pero la imaginación es una herramienta que se usa en los discursos, cualquiera sea el discurso, y en el discurso bíblico, en el sermón bíblico de igual forma, ¿no? La imaginación es la habilidad de evocar objetos ausentes sin poder ser vistos físicamente. Esa es la imaginación, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos los eventos tecnológicos comenzaron con una imaginación. Todo lo que usted posee como tecnología hoy, alguien en algún lugar, en algún momento dado, lo pensó. Alguien se lo imaginó. Y cuando se lo imaginó no estaba. Esa herramienta técnica, por hablar de herramientas técnicas, ¿verdad? Esa herramienta tecnológica que hoy usamos, alguien la inventó. Pero para poder inventar se la tuvo que imaginar, ¿verdad? La construyó en su imaginación, la construyó en su memoria y luego caminó, accionó para pasarla de la imaginación a lo que hoy es una realidad, ¿verdad? Así que la imaginación es una cualidad humana que se puede asociar con lo ilusorio y con lo irreal, ¿no? Pero nos permite usar materiales organizados en la mente y nos capacita para proyectar cosas que pudieran ser no reales en ese sentido, o sea, que no se observan, que no se... Y el predicador las puede utilizar en ese sentido. Así que la imaginación nos permite despegarnos de nuestra posición para pegarnos a la posición del otro, ¿verdad? Cuando estamos predicando sobre un relato bíblico, sobre alguna historia bíblica, sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todo predicador que da un sermón, en el momento que está predicando sobre un relato bíblico, está imaginándose, está haciendo una imaginación del relato. Y no solamente lo está haciendo el predicador, en la medida que el predicador está desarrollando eso, la gente está imaginándose lo que el predicador está exponiendo. Así que la imaginación es el punto de contacto entre la revelación divina y la experiencia humana. Pudiéramos poner ejemplos, ¿verdad? Pudiéramos poner ejemplos de cómo uso la imaginación y cómo la gente se contacta. Si usted y yo fuésemos a predicar del capítulo 37 de Ezequiel en el Antiguo Testamento, que es la visión que Dios le da a Ezequiel del valle de los huesos secos. Para usted aludir a ese pasaje, usted va a desarrollar la imaginación. Y en la medida que usted va desarrollando su discurso, integrando todas las herramientas apropiadas al sermón, y usted está haciendo una interpretación, está haciendo un exégesis de ese relato, la gente está imaginándose
Con mucha frecuencia, usted ha escuchado expresiones de personas que dicen, pastor, mientras usted estaba predicando, yo estaba metido dentro del sermón. Lo que le está diciendo es que su imaginación estaba corriendo. Así que predicar es ayudar a la gente a imaginar, es proponerle a la gente un lenguaje, ¿verdad? Y símbolos en un mundo interno. No nos olviden que toda persona tiene la capacidad de imaginar, ¿verdad? Cuando alguien canta, no solamente se puede desarrollar la imaginación en la predicación, también en el cántico. ¿Quién no recuerda el famoso cántico que interpretaba la dama de la canción puertorriqueña llamada Camino voy a Canaán? Cuando esta dama de la canción se trepaba en el altar, en el púlpito Débora Velázquez para cantar Camino voy a Canaán, nosotros ya llevámonos camino hacia allá. Así es. La imaginación. Y por último, las aplicaciones. Son conclusiones preliminares que se ubican al final de cada punto, ¿verdad? Y ahorita mencionamos los diferentes puntos de un sermón. Según yo voy cerrando un punto, hago una aplicación. Eso es una aplicación preliminar del primer punto. Cierro el segundo punto, hago una aplicación del segundo punto. Eso es una aplicación preliminar, porque la aplicación final es la conclusión. Deben ser aplicaciones cortas, precisas, que vayan al punto que usted quiere llegar. No debe ser extensa, debe ser precisa. La gente está esperando la aplicación, pero usted no puede alargarla, extenderla excesivamente porque pierde la audiencia. Debe ser precisa, concisa y al punto, ¿verdad? Eso es importante en el proceso de la desarrollo. En la predicación o en la aplicación, el predicador trae el texto bíblico desde su mundo al mundo del oyente. En la aplicación es el momento cuando el mensaje coloca al oyente frente a Dios y frente a su palabra. La aplicación le está diciendo al oyente, tienes que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ya la palabra fue entregada. Y frente a la palabra de Dios, yo tengo que decidir como oyente. O la recibo o la rechazo. Pero ya eso es una decisión. Así que ese proceso de introspección que la audiencia está haciendo durante el sermón, en la aplicación está llegando a su final. Así que tiene un elemento persuasivo, porque la aplicación va a invitar a la audiencia a moverse de un punto al otro. Al que no conoce a Jesús, lo invita a moverse de no conocer a Jesús a conocer a Jesús. El que tiene alguna condición de salud que quiere ser sano, lo lleva de esa condición de salud a tener fe que Dios puede sanarlo. La persona que no tiene esperanza, la persona que está desesperada, la persona que está deprimida, la persona que llegó cargada al culto esa mañana o esa noche, la aplicación le está diciendo, tú tienes carga, pero aquí hay alguien que puede llevar las tuyas. Y de esa manera, estas herramientas nos pueden ir ayudando, tanto la imaginación, la aplicación, las ilustraciones y las transiciones son herramientas útiles a la hora de construir un sermón. Que el Señor nos ayude a poderlas utilizar adecuadamente. Pastor, no he querido ni decir ni una tilde ni una jota, porque de verdad que el material de esta mañana, como siempre, material exquisito, donde nuestra gente comparte y escribe que están siendo edificados y están siendo construidos, al igual que ellos, todos estamos siendo construidos y aprendiendo a cómo poder tener unos mejores resultados y una experiencia poderosa a través de la predicación. Nuevamente, Pastor, gracias por bendecirnos. El tiempo ha ido corriendo de manera vertiginosa, pero no puedo irme, Pastor, sin antes decirnos cómo la gente puede comunicarse con usted, recordándole también a nuestros hermanos y hermanas, esta sección ya en horas de la tarde está colocada en la página de YouTube. La puedes ver nuevamente, puedes seguir trabajándola, porque a través de ella Dios a todos nos está bendiciendo. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? Lo pueden hacer, Jesús, a través de nuestra página de Facebook de la iglesia, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, a través de nuestro correo electrónico que lo hemos compartido muy servilmente, iddmbomar@hotmail.com, iddmbomar@hotmail.com, o a través de nuestro número de teléfono 787-226-0039.
Ahí está la información, Pastor Otilio Román. Gracias por bendecirnos, la gente compartiendo tremendos mensajes de gratitud, porque ciertamente Dios nos está bendiciendo a través de esta sección de manera poderosa, a través del sermón. De verdad, pastor, estamos muy agradecidos. Muchas gracias por bendecirnos. Bendiciones, buen día para todos. Gracias, pastor. La paz del Señor. Óigame.